La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que yo estudié Derecho, cuando yo estudié Derecho hace 20, 25 años, para mí, era un órgano, una institución lejana, era una institución completamente opuesta a la noción misma de protección de los derechos de las personas. Era el epítome, por decirlo de alguna manera, de la institución denegadora de derechos. Era como la joya de la corona, la cereza del pastel de un sistema construido constitucional, legalmente, para denegar derechos, que se veía cristalizado muy claramente en una muy profusa y muy elaborada y hasta podemos decir perversa elaboración a través de criterios y de jurisprudencias y de opiniones de jueces que durante muchos años se fueron construyendo fundamentalmente a partir de lo que decía la Constitución y la ley para denegar justicia. Algo increíble que no podemos todavía explicar con claridad por la cercanía temporal, sucedió en el año 2011, ya lo mencionaba Lucha hace un momento. Se modifica la Constitución de Tajo, el artículo primero, se modifica la forma en la cual la Constitución se refiere a los derechos, deja a un lado la denominación clásica de garantías individuales que rigió el conocimiento, la cultura jurídica, el entendimiento del sistema de derecho entre los abogados mexicanos por más de 70 años, se modifica de raíz con esa reforma. Pero al mismo tiempo hay dos reformas más, una que va a entrar en vigor pronto, pero que está íntimamente relacionada con esta, en vigor me refiero a todo el país, que es la reforma penal, y la reforma en materia de amparo, que hace que en su conjunto estas tres reformas modifiquen de tajo, de forma muy notable, el funcionamiento, las bases de funcionamiento, al menos de la experiencia que les vengo a relatar, del Poder Judicial de la Federación. Al mismo tiempo, en el verano del año 2011, la Suprema Corte resuelve un asunto que ya es ahora emblemático, el llamado caso Radilla, que tiene que ver con una desaparición forzada, como todos aquí sabemos. En ese asunto, la Suprema Corte lo que dice es que, primero, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están relacionadas con México, lo dice primero, luego amplió el criterio, son vinculantes. Todo lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero en relación con México y a partir de una resolución posterior, todo el resto de las sentencias son vinculantes para México. Es decir, hay un gran corpus, un gran acervo de criterios jurídicos, de opiniones jurisdiccionales que ya son obligatorias para México y para las autoridades mexicanas. En un instante, de un momento a otro, por una votación de la Suprema Corte, eso cambió el panorama del patrimonio jurisprudencial en materia de derechos humanos en México, lo amplió. Pero bueno, eso viene en origen de Radilla, en donde la Suprema Corte de Justicia dice todo lo que diga la Corte Interamericana, pone ahí la semilla, todo lo que diga la Corte Interamericana es vinculante para México, no hay discusión. Ya lo dicen los tratados, lo dice la Convención Americana, lo dice nuestra Constitución, lo dice y lo autoriza así el máximo tribunal del país. Y además, la Suprema Corte dice que, en esa misma resolución, que todos los jueces del país están obligados a llevar a cabo lo que se conoce técnicamente como el control de convencionalidad, es decir, la protección de los derechos establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por México, por la Federación, por los Estados Unidos mexicanos, todos deben ser protegidos por todos los jueces del país, en respeto a las competencias de cada uno, pero la misión fundamental de los jueces es realizar ese control, vigilar que los derechos que están en la Constitución, los derechos humanos, así lo dice la reforma del 11, que están en la Constitución y en los tratados internacionales, sean respetados. Y esto, dice la Suprema Corte, en una lectura del nuevo texto constitucional, va en consonancia con lo que dice el párrafo tercero del artículo primero constitucional, que obliga a todas las autoridades del país, independientemente de su rango, de su competencia, de su ubicación en el orden constitucional o jurídico, independientemente de si se trata de autoridades jurisdiccionales, administrativas, legislativas, municipales,
todas están vinculadas por lo que dice el párrafo tercero del artículo primero, en el sentido de que este es un estado en el que las autoridades solo existen, lo dice la Constitución desde el año 2011, expresamente, para proteger los derechos humanos de las personas. Esa es la razón de ser del Estado. Eso es lo que dice el párrafo tercero de la Constitución y eso es lo que la Corte reconoce en el momento en que resuelve el caso Rayito. Este cúmulo, esta conjunción de acontecimientos, en realidad representan para la Corte el inicio de una época nueva. Hay una forma de medir el tiempo en el trabajo de los tribunales federales y en el trabajo de la Suprema Corte que se conoce como las épocas jurisprudenciales. Fue una cosa que en su momento inventó Benito Juárez, ¿no?, que fue presidente de la Corte. Pero la idea es que cada vez que sucede algo muy relevante, que cambia de raíz la forma de entender la forma de impartir justicia, se lanza o se inicia una nueva época jurisprudencial. Bueno, lo que pasó en el verano del año 2011 fue tan relevante en términos constitucionales, cayó una especie de aerolito en la Constitución, que la Corte decidió iniciar la 10ª época jurisprudencial justo en octubre del año 2011. Entonces estamos en la primera etapa, iniciando una nueva época jurisprudencial en México, que el presidente de la Corte ha denominado, por ejemplo, la época de los derechos humanos.